El ritual más importante de la nación moderna, Pancho, y quizás el ritual más importante de la historia de la humanidad desde que somos civilización. Todos, Pancho, de alguna manera creemos que es el fútbol, ¿cierto? Asumimos la sabiduría sobre el fútbol y ya de alguna manera podríamos distinguir que es un deporte, un entretenimiento. Quizás algunos un poco más prolijos dirán 90 minutos donde 22 jugadores persiguen una pelota, pero ¿y si eso, Panchito, amigos, si fuese simplemente la superficie? Imaginen que por alguna extraña razón llegase una nave extraterrestre y se bajase un antropólogo extraterrestre. Y él sin conocer absolutamente nada del fútbol, sin entender el tema de las banderas, las nacionalidades, nunca ha escuchado un himno nacional y de repente empieza a observar cómo los humanos cada 4 años, ¿no es cierto? Miles de personas empiezan a juntarse en una sola plaza del planeta, ¿no? Para contemplar un partido de fútbol. Ven a perseguir, me imagino este extraterrestre estará viendo a personas llorando, abrazándose con desconocidos, pintándose el rostro, cargando banderas, viajando miles de kilómetros, gastando fortunas inimaginables y en ocasiones hasta muriendo por esos colores. Yo me imagino el extraterrestre o la persona que esté mirando al mundo que no lo comprende diría, probablemente esto no es un deporte, probablemente el fútbol no es una actividad normal, sino que entraría dentro del plano de la ritualidad. Y yo por eso te decía, Pancho y amigos queridos, que ahora vamos a hablar de uno de los ritos, de las ceremonias, acontecimientos más importantes del ser humano y que quizás nos ha acompañado no necesariamente en la modernidad, sino desde los antropos mismos de la civilización humana, ¿no? Porque si nos ponemos a pensar esto, queridos hermanos, el fútbol posee todos los elementos que caracterizan a las religiones, ¿no es cierto? Tiene un templo, tienen himnos, se cuenta con reliquias, se tiene santos, se tiene herejes, se hacen peregrinaciones, ¿no es cierto? Cuando uno acompaña a su equipo y entonces viaja a la otra provincia, cuando en este caso en el tema del Mundial vemos esas grandes peregrinaciones, ¿no es cierto?, hacia Estados Unidos ahora que es el gran eje focal, México y Canadá. Se hacen liturgias, ¿no es cierto? Piensa, Pancho, cada vez que un jugador está entrando a la cancha, se santigua. Hay un montón de relatos que se están combinando, ¿no?, dentro del fútbol. Obviamente los milagros, los mártires, los grandes héroes, ¿no es cierto? Hay sociedades que de hecho se han purgado catárquicamente, es decir, se han limpiado espiritualmente de sus fracasos societarios con el fútbol. Por ejemplo, la gran Brasil de los años 50, cuando perdía el Maracaná, y después ver un Brasil dividido, casi partiéndose en varios países, y sería la selección de Pelé la que les llega a juntar, ¿no? Igual pensemos en Maradona con la mano de Dios y el gran partido contra Inglaterra después de haber perdido las Malvinas. Es decir, el fútbol como rito posee cosas muy importantes, es una capacidad de crear identidad. Hoy justamente vamos a intentar responder esa pregunta inquietante, Pancho. ¿El fútbol es simplemente un juego o es algo más? ¿Qué se ha convertido el fútbol? ¿En una religión, en una liturgia? ¿Es el rito, la ceremonia, acontecimiento más grande del mundo moderno, Pancho? Claro que sí, amigos, ¿cómo han pasado? Santi, qué gusto tenerte un día más acá. Y claro que sí, el fútbol ahora prácticamente es considerado el ritual más importante del mundo por todo lo que tú has mencionado, ¿no? Prácticamente todos los elementos de una religión están contenidas en el fútbol. Y claro, muchas veces pensamos que el fútbol podría ser una religión como tal, pero lo real o lo verdadero es que la nacionalidad o la nación es la religión. Y el fútbol vendría a ser el ritual que acompaña a esa nacionalidad, porque
Piénsenlo, amigos, lo que defendemos es la bandera de un país, al menos en el mundial, ¿no? Entonces todos los países se concentran en el templo, que vendría a ser el estadio azteca, en este caso prácticamente el más importante, el que más se ha mencionado en los medios de comunicación, y bueno, los diferentes estadios en Estados Unidos y en Canadá, y prácticamente lo que estamos defendiendo es a la nación. Estamos cantando el himno. Antes se cantaban los ritos, los cánticos religiosos. Ahora cantamos el himno nacional y defendemos a lo que es nuestra nación a través del fútbol. Porque ese es el ritual, ese es el acontecimiento que estamos viviendo al menos estos 2 meses, ¿no? Y bueno, para entender un poquito más por qué la nacionalidad o la nación vendría a ser la nueva religión, o bueno, la religión por lo menos de los últimos 200 años, y el fútbol, el nuevo ritual, y con el mundial, sabemos que la historia de los mundiales empieza en 1930, vamos a irnos, como tú dices, a la historia. Y vamos a irnos a la historia con un personaje muy importante que nosotros hemos mencionado aquí en el programa, que es el filósofo Friedrich Nietzsche, que prácticamente en el siglo XIX pronunció una de las frases más famosas de la filosofía, que es que Dios ha muerto. Y entonces no hablaba de la muerte de Dios como tal, de la divinidad, sino hablaba del colapso del sistema de principios y valores que estaba organizando al menos el mundo en ese entonces y principalmente Europa, ¿no? Porque los seres humanos no pueden vivir sin mitos, no podemos vivir sin mitos, sin relatos. Toda civilización necesita estas historias compartidas. Necesitamos símbolos, necesitamos héroes, necesitamos rituales. Y actualmente, ¿cuáles serían esos símbolos? Tenemos prácticamente la Copa Mundial, las banderas y bueno, todos esos dioses que nos ha dado el fútbol. Pelé en su tiempo se convirtió en el dios solar, Maradona se convirtió en la mano divina como tú lo dijiste. Tenemos a Messi también, que por ahí tal vez ya no es tan idolatrado como los dioses del fútbol de antes, pero también vendría a ser uno de los más contemporáneos de acá. Y bueno, los rituales, como decimos dentro del fútbol, el ritual más importante de la era moderna, también hay mini rituales dentro de cada partido, dentro de cada club del fútbol, porque claro, ahorita estamos viviendo el mundial, pero si vamos a las ligas, liga europea, liga italiana, la liga americana como tal, cada uno tendría también sus pequeños rituales, ¿no? Y bueno, necesitamos algo por encima del individuo. También en ese entonces ya se creía eso, que el individuo no es lo más importante, sino necesitamos algo que trascienda al individuo. Y ese siempre ha sido Dios. Pero cuando Dios murió, lo que empezó a trascender al individuo fue la nación, el Estado-nación como tal, ¿no? Y cuando el poder religioso perdió fuerza, empezó a emerger este nuevo relato. El Estado moderno heredó muchas funciones que antes cumplía la religión. Como digo, antes existía Dios, ahora existe la patria, la nación. Antes moríamos por Dios, se sacrificaba la gente por Dios. Ahora la gente se sacrifica por la nación. Acordémonos de las guerras, que prácticamente Primera, Segunda Guerra Mundial, donde la gente, claro, ofrecía sus vidas por defender a esa nación tan importante, ¿no? Evidentemente, lastimosamente, el clímax de este fanatismo de defender a la nación llegó en la Segunda Guerra Mundial y ya sabemos las consecuencias del nazismo y el fascismo. Pero bueno, antes estaban los santos, que sabemos que Santo Tomás y San Francisco, un montón de santos que hasta ahora se los menciona en las liturgias católicas, al menos que se conoce acá en Latinoamérica. Pero hoy día están los héroes nacionales, ¿no? Acuérdense de todos estos héroes. Simón Bolívar, tenemos en Estados Unidos los George Washington, Benjamin Franklin, todos estos héroes en Europa, tenemos Napoleón Bonaparte, bueno, y todos estos héroes que prácticamente nacen de los estados-nación, ¿no? Antes teníamos la cruz que reunía a la comunidad, ahora tenemos a la bandera. Nosotros, claro,
siempre que asistimos al ritual del fútbol o estamos pendientes del ritual del fútbol es que ponte la camiseta, ponte la bandera de tu país. De eso se trata ahora, ¿no? La religión cambió el lenguaje, pero conservó gran parte de su estructura simbólica, ¿no? Y es así que vamos a analizar, como dije, uno de los rituales que prácticamente converge todo el mundo entero desde el año de 1930, que es el Mundial de Fútbol. Porque claro, el fútbol existe más o menos desde... Bueno, ya les vamos a hablar desde los antropos del fútbol que vienen desde los incas por un lado, desde China por otro lado, pero todo su poder, todo este ritual como tal se concentra con la aparición de los mundiales, y es cuando empezamos a defender al Estado-Nación como tal, ¿no? Es así, Santi, que pasamos a este tema muy importante del mundial, la gran liturgia del Estado moderno. Así es, Pancho, porque si queremos dar cuenta entonces de cómo arrancarían estas grandes ceremonias, acontecimientos ya a nivel global, a nivel mundial, entonces sí tendríamos que regresar. ¿Cuándo fue el primer mundial? El primer mundial se dio en Uruguay en 1930 y no fue necesariamente un hecho deportivo, ¿no? Por el contrario, fue justamente esta liturgia del Estado moderno. Primero, Uruguay era el bicampeón de las Olimpiadas, ¿no? Entonces por eso se le permitía ser el gran organizador, ¿no? Como que era el regente del deporte en esas épocas. Además, se celebraba el centenario de la Constitución, de la primera Constitución uruguaya, es decir, se celebraba el centenario del nacimiento, digamos así, de Uruguay. Por tanto, no era solo un campeonato, era toda una celebración nacional, ¿no? Aquí en Sudamérica, recordemos, Pancho y queridos amigos, que muchos de los países nos conformamos bajo casi las mismas temporalidades, ¿no? Son las grandes revoluciones con los independentistas San Martín y Bolívar, que al principio darán cuenta, ¿no? de estos territorios que luego se van a nacionalizar y se pondrán sus nombres, se pondrán sus banderas y empezarán a construir sus pequeñas historias. Estas historias, Pancho, que tú bien nos comentaste antes, empiezan a transformar radicalmente las creencias humanas al punto de que Dios es desplazado y empezamos ahora a jugar con el amor hacia la bandera, hacia el nacionalismo. Singularmente estos discursos se van a repetir antes de las Primera y Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y es justo lo que quizás ahora tendríamos que pensar, que radicalmente se cambiaron las ceremonias también. Nosotros quizás todavía enfrentamos ejército, estamos viendo el tema de la guerra en Irán, ¿no? El tema de Israel, de Ucrania, Rusia. Sin embargo, estas ceremonias ya desde hace mucho tiempo atrás del Mundial empezó como a suplir estos grandes enfrentamientos, ¿no? Entonces ya no se enfrentaban los ejércitos, ya no necesitábamos conquistar territorios, ahora jugábamos por un prestigio y la victoria se empieza a convertir únicamente en, o sea, ya no en pertenencia de estos 11 jugadores, ¿no? Sino es la pertenencia de una nación. Ahí es cuando nosotros ritualizamos al fútbol desde otro nivel. Empezamos a distinguir este deporte como una comunidad que obviamente es dentro del imaginario, ¿no? Del imaginario colectivo, porque nuevamente estos imaginarios colectivos tienen 200 años, el tiempo que se ha formado las naciones. Ahora, la pregunta sería, ¿dónde nació realmente el fútbol moderno, Pancho? Bueno, y es que aquí nos metemos un poquito en un tema pseudo conspiranoico como tal, ¿no? Ya que sabemos que el fútbol habría nacido con todas sus reglas modernas en una taberna masónica, Santi. Y eso es lo conspiranoico, o lo que nos llama bastante la atención. Porque los masones siempre están metidos en toda la construcción
de las cosas importantes del mundo y de las cosas que nos llaman bastante la atención, ¿no? Ya que, bueno, el fútbol o las reglas del fútbol moderno serían redactadas el 26 de octubre de 1863 y claro, no ocurrió en un estadio, no ocurrió en la sede de ningún gobierno, sino que ocurrió en la Freemasons Tavern, una taberna de Londres que pertenecía a los masones o a la logia masónica de este país, ¿no? Entonces, no hay aseveración que los masones fueran los que redactaron estas leyes, simplemente se sabe que fue el lugar donde se reunieron y prácticamente llegaron a estos acuerdos, ¿no? Como digo, lo que sí sabemos es que el lugar donde nació reglamentariamente el fútbol mantenía una estrecha relación con ese ambiente cultural. Y a partir de ahí comienza una pregunta fascinante, Santi. ¿Fue solamente una coincidencia que lo hicieran en esta taberna? ¿O el contexto intelectual de aquella época de la Inglaterra victoriana influyó, aunque indirectamente, en este deporte, ¿no? Entonces, eso, bueno, hay una serie que me gusta bastante que está en Netflix que se llama, ¿cómo es? Los caballeros ingleses o el primer deporte de los caballeros, algo así, que habla acerca de cómo nació el fútbol en Inglaterra. Claro, no mencionan a los masones, no mencionan nada de esto, pero es interesante cómo empezó a desarrollarse con estos clubes allá ingleses, ¿no? Entonces, muy recomendada esta serie, me parece que se llama Los Caballeros Ingleses. Y es que, bueno, aquí también podemos ver cómo o interpretar, mejor dicho, cómo hay una arquitectura sagrada dentro de este deporte del fútbol, ¿no? Vamos a dejar un poquito la historia para entrar al terreno del simbolismo, porque no estamos hablando solo de hechos comprobados, estamos hablando de símbolos, estamos interpretando estos símbolos dentro del fútbol. No necesitan haber sido diseñados conscientemente para ejercer esta influencia cultural, estos símbolos, sino simplemente después de haberlos construido o después de haberlos hecho o iniciado estos símbolos, puede ser que la cultura los adoptó y los reinterpretó para justificar o para explicar cierto tipo de comportamiento dentro de esta liturgia del fútbol, ¿no? Así que tenemos por un lado el estadio, Santi. En todas las civilizaciones existía un espacio separado del resto del mundo, que era el templo, el santuario, la pirámide, la catedral. Eso sabemos que existía o existe hasta ahora en las religiones. Acá en la religión católica tenemos muchos de estos templos, pero el estadio moderno cumpliría una función semejante, ya que al cruzar sus puertas inclusive cambia el comportamiento humano, y eso desde la psicología se ha explicado también. El tiempo cotidiano desaparece el rato que cruzamos esa puerta e ingresamos al estadio, y es verdad que se siente una energía muy especial, Santi, cuando uno va al estadio, ¿no? O sea, a veces yo tampoco soy fanático del fútbol, pero las pocas veces que he ido para allá es como que uno se contagia. Inclusive dicen que el ritmo cardíaco es como que se sincroniza con el ritmo cardíaco de toda la afición. Es una especie de sincronización de todas estas almas que entran al estadio para un objetivo, que es el defender justamente al club, el defender la bandera, el defender al Estado-Nación, ¿no? Háblanos, Santi, también de este otro símbolo que sería el círculo central, porque el círculo central dentro del campo de juego también es algo simbólico, y sabemos que el círculo dentro de todas las culturas representa algo muy importante. Así es, Pancho. El círculo aparentemente dentro del fútbol nuevamente tiene un ejercicio simbólico, ¿no? Según los griegos, ellos le llamaban como el ompalos. El ompalos significa el ombligo del mundo, ¿sí? Es el eje desde donde se organiza el cosmos, ¿no? Recuerda, Pancho, que el cosmos es el gran orden, ¿no? Porque al principio había el caos, entonces se tuvo que ordenar, y este orden al final surge desde un ombligo, ¿no? Pensemos que el oráculo de Delfos era de alguna manera este punto sagrado donde se conciliaba este centro. En el plano de los incas, por ejemplo, tenemos la constancia de que era el Cusco, ¿no? Igual en las culturas mesoamericanas entendemos también que donde estaban las pirámides de Teotihuacán serían considerados también como de alguna manera el centro del universo, ¿no?
Y en el fútbol ocurre algo extremadamente similar, porque cada uno de los partidos arranca desde el centro del campo, es decir, como que se organiza, se ordena, ¿no es cierto? Él siempre va a iniciar los tiempos, ¿no es cierto? El partido de fútbol desde el centro es una especie como de gran simbolismo de orden, ¿no? Y cuando se reinicia en el segundo tiempo, hacemos exactamente el mismo ejercicio, ¿no? Se va a este gran círculo central que será como la muestra del ombligo, decíamos, y así como que el inicio nos permite un volver a nacer también, ¿no? Es este ombligo, digamos así como de donde surge todo, desde donde empieza todo. Y además de este ombligo, lo que nos está permitiendo también es simbólicamente reconocer dos mitades, ¿no? Es decir, distinguir que la cancha tiene dos mitades perfectamente simétricas, lo que está otra vez ocasionando un orden y está dando fuerzas equivalentes, ¿no? Dos mundos que se van a enfrentar. Ahí lo que estamos planteando entonces es una tensión permanente, ¿no? Que solo se va a resolver cuando se termine el tiempo de lo sagrado, ¿no? Y cuando se termine el tiempo de la ceremonia. Que esto es, de alguna manera, para vencerle a tu rival, ¿no? Lo que se intenta es justamente pasar ese límite de lo sagrado del otro. Entonces yo tengo que entrar hasta su portería con la esférica, ¿no? Habría que también dar cuenta, ¿no, Pancho, de que cada uno de estos elementos de los territorios sagrados que estamos contando están delimitados por unas líneas. Es decir, hay unas líneas que empiezan a delimitar hasta dónde está el terreno del rival, hasta dónde está mi terreno. Fuera de ellas no puede existir la ceremonia, ¿no? La ceremonia se concierne o se constrine a este rectángulo donde entran a jugar digamos así, nuestros héroes que presentábamos antes, pensando siempre al fútbol como este rito ceremonia, ¿no? Ahora, Pancho, yo solo quisiera englobar un detalle. Hemos rastreado al fútbol, como tú decías, desde los antropos más locos, ¿no? Hay un texto encontrado por un cronista llamado Hui Li, era un japonés que nos cuenta 1000 años antes de Cristo un primer encuentro entre China y Japón. Pero ya podemos más o menos visualizar con esa crónica cómo también estaba conformado el espacio de la ceremonia, ¿no? Y era tal cual lo que estamos ahora imaginando con el fútbol moderno, que como tú bien lo contaste, apareció en 1863 en Inglaterra. Los ingleses aparentemente, Pancho, según la historia, lo que estaban intentando definir era cuál era el deporte para el pueblo y cuál era el deporte para las alcurnias. En ese tiempo ya se jugaba, como te digo, venía desde la época de los chinos. De hecho, sabemos con los griegos se llamaba epiciro, era una especie de fútbol también, donde la idea era que, bueno, que la pelota o la esférica no tope el piso. Aparentemente eso habría jugado Cristo. Después apareció otro juego muy similar al fútbol en tiempo de los romanos llamados aspastrum. Y este aspastrum es el que continuaría hasta la época moderna, cuando los ingleses ya le cambian el nombre a fútbol. Pero los decidores de esto, Pancho, aparentemente en 1863 se juntaban para definir en Inglaterra cuáles eran los deportes que tenía que jugar la alcurnia y cuáles tenían que jugar el pueblo. Y deciden, Pancho, que el fútbol, que será el fútbol inglés, que es el rugby, ¿no es cierto? Que es luego los americanos le llaman el fútbol americano, porque tiene un poco más de insumos y de reglamento un poco más complejo. La vestimenta también requiere más detalle, entonces ese se destinó para las clases altas. Y el soccer, lo que ahora nosotros en Latinoamérica conocemos como el fútbol, se destinó para las clases bajas porque no necesitabas mucho. El soccer pueden jugar 2 personas en una canchita simplemente con un trapo, al hacer una esfera, con una lata. Entonces se distinguió que este deporte iba a ser para el pueblo, ¿no? Pero también es importante, queridos amigos, ahora pensar esto, ¿no? Porque de alguna manera al pueblo se nos entregó el opio, dice, ¿no? Decía luego Eduardo Galeano, uno de los grandes filósofos latinoamericanos, decía que Latinoamérica vive el fútbol, que es el opio del pueblo. De alguna manera como que el pueblo como que se democratizó con el fútbol
y se convirtió ya no solo en esa ceremonia, acontecimiento, sino también en esa identificación societaria, Pancho, que es increíble, ¿no? Porque ahora vamos a hablar justamente del símbolo más poderoso del fútbol, Pancho, que será la esfera, ¿no? Esta esfera que algún momento logró conciliar la unión. Y como te digo, esta esfera que representa justamente el juego y que puede ser reemplazada por cualquier cosa, por un trapo, por una lata, te digo, que permite el rodar nada más. Y desde ahí entonces el simbolismo se permite, ¿no? Y por eso el fútbol llegó a tantas esquinas del planeta, llegó a fundirse realmente con el ser humano, Pancho. Sí, y claro, y desde la psicología también es importante la esfera, el círculo. Ya Carl Jung nos hablaba que el círculo representaba la totalidad del ser. Aquí en el fútbol sabemos que durante 90 minutos todo gira alrededor de esta esfera. Dominar la esfera significa tener el control sobre el juego, crear este orden alrededor del juego. Y perderla significa caer en este caos, ¿no? Es así también que vamos a ver aquí el guardián del umbral, que sería el portero, ya que el portero de los 11 jugadores es el más extraño, ¿no? ¿Por qué el portero es el único que puede utilizar las manos? Entonces, habita el límite entre dos mundos, ¿no? El mundo del juego y el espacio sagrado, el que no se puede transgredir. Entonces, en muchos mitos antiguos existe siempre el guardián de estos juegos. Generalmente en la antigua China era el dragón. Sabemos que puede ser aquí en Occidente el ángel también. Tenemos a los monstruos, acuérdense de toda esta mitología griega, donde hay estos monstruos, acuérdense del monstruo este que tenía cabeza, me acuerdo, de toro y cuerpo de caballo, algo así, o cabeza de humano y cuerpo de toro, algo así, no me acuerdo, el centauro se llama también, era otro, el guardián del laberinto, acuérdense de todos estos, esta mitología. Tenemos al centinela también, que es aquel que, inclusive hasta en el mundo de los zampones, ¿no? Dicen que el centinela, el que les avisa para ver si es que pueden robar o no. Entonces, toda esta simbología la tenemos tanto en el fútbol como en otros aspectos de la vida, ¿no? Y todos cumplen De hecho, esta misma Panchito, función. piensa esto, a los arqueros se les dice cancerberos. Y cancerbero es el perro de tres cabezas que cuida justamente el inframundo, ¿no? Entonces es el que cuida la puerta, la entrada, ¿no es cierto? Y es maravillosa esta simbología que tú nos estás contando ahora, Pancho. Sí, exactamente. Entonces, todos estos personajes que cuidan el umbral entre lo sagrado, que sería lo que no se puede transgredir, y el mundo donde se da generalmente el juego, ¿no? El mundo normal y corriente. Este es el personaje, como les digo, más extraño y el más, se puede decir, significativo dentro de los 11 jugadores en el fútbol sobre todo, ¿no? Aquí pasemos al gol como acto de transformación, el gol o el hacer una anotación, ya que durante 90 minutos toda esa tensión se concentra en ese instante, ¿no? Y eso lo vemos porque todo el estadio prácticamente está en tensión, todos están poniendo su energía, poniendo su enfoque en esa pelota para ver si es que se realiza el gol o no. Y dependiendo la portería, ¿no? Si se tiene un gol a favor, evidentemente viene la euforia. Y si se tiene un gol en contra, inclusive la gente ha llegado a padecer cierto tipo de, qué sé yo, de depresiones, de tristezas, de súper exacerbadas, ¿no? El gol no solamente suma un punto, sino que transforma completamente el significado del partido, dice. Produce una explosión emocional colectiva, claro, porque todos esos gritos, toda esa energía dentro del estadio es algo que, bueno, no solamente son las emociones de cada uno, sino toda esta energía concentrada tiene un significado más amplio, ¿no? Es como el clímax del ritual, el momento culminante. Y aquí quiero hablar de un personaje que prácticamente lo tenemos en estos libros como el libro de Enoch, que se habla de el egregor, Santi, porque lo hemos visto inclusive en películas de la mitología. Yo no sé si este egregor también sale en esta película Harry Potter, me parece, pero bueno,
aquí explicándolo como dentro de este ritual del fútbol, cuando miles de personas piensan como una sola, entramos en uno de los conceptos más fascinantes, que es este del egregor, ¿no? Egregor es una palabra que proviene del griego y significa los vigilantes, que serían prácticamente todas las personas que están alrededor del fútbol y que estarían visualizando o viendo el espectáculo como tal. En textos antiguos designaba seres intermedios entre lo humano y entre lo divino. Inclusive se hablaba que estos egregor son como un vínculo entre lo humano, lo divino y los seres del inframundo, que era el mundo de los muertos, ¿no? Más adelante o más tarde, autores esotéricos ya reinterpretaron este concepto como una entidad psíquica colectiva, creada por la concentración sostenida de emociones y pensamientos compartidos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay miles de personas, imaginemos el Estadio Azteca, que dicen que son 80,000 personas las que entran ahí, están concentradas en un solo punto, que es el balón, viendo el juego, si es que entra el gol en contra, el gol a favor. Toda esta concentración de energía, toda esta tensión, crearía un campo como de otra dimensión donde aparecería este personaje o esta energía llamada egregor. Entonces pensémoslo así, ¿no? Y esta energía prácticamente es tan fuerte, tan potente, que sería una conexión, como digo, entre el mundo humano, entre el mundo divino e inclusive entre el inframundo. O sea, son conceptos fascinantes que, claro, evidentemente viene del mundo esotérico, ¿no? No los podemos tomar tan en serio porque no es comprobado científicamente, pero toda la mitología, todo el relato ha servido para la construcción no solo del fútbol como el ritual más importante de la nación moderna, sino para toda la historia de la humanidad, Santi. Entonces, vamos a ver que sí existen fenómenos bien estudiados por la psicología social que ayudan a entender por qué esta idea ha resultado tan poderosa, dice. Cuando miles de personas cantan al mismo tiempo, sincronizan su respiración, su atención y en cierta medida incluso sus respuestas fisiológicas. Acordémonos de esta ola que vemos en los estadios, que inclusive sabemos que la ola nació de una manera orgánica, Santi, por ahí no recuerdo si es que fue en el Mundial de México 72, por ahí nació la ola de manera orgánica y claro, fue un gesto humano colectivo que prácticamente lo llevamos al ritual hasta el día de hoy. Entonces la sociología lo ha descrito como una efervescencia colectiva y el esoterismo la interpreta mediante la imagen del egregor, como les digo, ¿no? Bueno, sea cual sea el lenguaje que utilicemos, el estadio se convierte en este espacio donde el individuo forma parte de esta conciencia mayor. Entonces toda esta energía individual concentrada en 80,000 almas, como les digo, en este estadio Azteca, que creo que ni siquiera ya se llama Azteca, creo que le habían cambiado el nombre. Entonces todo esto concentra y bueno, tenemos desde el esoterismo esta figura o este concepto del egregor, ¿no? Y aquí viene otro simbolismo también muy importante, que vendría a ser el futbolista como iniciado. Porque, bueno, sabemos que dentro de las logias, dentro de los grupos, siempre hay estos personajes que quieren entrar a formar parte del grupo y serían los iniciados. En cambio, aquí en el fútbol, sabemos que, bueno, ningún héroe nace completo, todos atraviesan un proceso, disciplina, dolor, fracaso, renuncia. Todos los futbolistas tienen este sacrificio, pero sabemos que solo unos pocos llegan a convertirse en profesionales. O sea, qué sé yo, me parece que del 100%, prácticamente es un 9-10% que llegan a convertirse en profesionales y logran hacer una carrera de esto, ¿no? Imagínense, amigos, después de miles de horas de entrenamiento, aparece este llamado estado de flujo, dicen, ¿no? Este estado de flujo inclusive lo ven ahora los coaches en la psicología, que es este estado donde uno está tan concentrado que el tiempo parece desaparecer, dicen. Entonces, los futbolistas, todas estas personas que han logrado esta maestría, ya no sea solo en el fútbol, digamos del básquet, digamos en la Fórmula 1, digamos los artistas, los guitarristas, los cantantes, llegan a dominar de tal manera esa habilidad que entran en una especie como de hipnosis, por decirlo así, que se llama estado de flujo, y logran hacerlo sin ningún esfuerzo, y es
lo que digo que los coaches hablan, que nosotros del momento que trabajamos o hagamos las tareas que tenemos que hacer en nuestra vida diaria, lo importante es llegar a ese estado de flujo para poder producir más y para poder tener el más alto rendimiento de la actividad que estemos realizando, ¿no? Entonces aquí la conciencia y la acción se funden. Entonces estamos teniendo acción sobre algo, como estamos hablando de fútbol, sería el fútbol, y la conciencia, tanto del jugador como de todo su conocimiento, se funde en este estado de flujo. Por eso vemos a personajes como Messi, Ronaldo, ahora tenemos este nuevo dios del fútbol, Mbappé, que prácticamente hacen cosas extraordinarias que, claro, nosotros como mortales o como jugadores de fútbol de barrio no podríamos hacer, capaz que ni volviendo a nacer, pero vemos que ellos lo hacen de una manera tan fácil como que fuera sencillito, ¿verdad? Entonces, en el estado que la psicología moderna describe como flow, también dice estado de flujo, o lo vemos, hay un libro que se llama Flow, inclusive, Santi, desde la, no me acuerdo si es desde la psicología o desde el coaching, que nos habla de este estado de flujo que podemos llegar, claro, no solo los jugadores de fútbol, sino todas las personas que trabajamos en el día a día en nuestras labores, ¿no? Y bueno, los antiguos lo llamaban la iluminación. También podemos decir es un ser iluminado, porque hace cosas extraordinarias, hace cosas que nosotros, como digo, como seres mortales no podríamos hacer, ¿no? Y aquí entramos de pronto en el clímax de todo este simbolismo, Santi, que es el Santo Grial. ¿Qué nos puedes contar acerca de esto? El grial que tiene que aparecer dentro de la ceremonia del fútbol, el grial que es la copa, ¿no es cierto? Que cuando nosotros pensamos en el santo grial cristiano, lo que sabemos son los relatos nuestros de que la última cena, Cristo tomó el santo grial y brindó con sus apóstoles, ¿no? Es decir, no es un objeto cualquiera, es un cáliz este santo grial, no esta copa. Durante muchos siglos, Pancho y amigos, el grial simbolizaba justamente la culminación del viaje, ¿no? Es la gran despedida de Cristo. Entonces, cuando nosotros vemos esta ceremonia, acontecimientos, entregarte al final al ganador la copa, es justamente como darle la venia, esta culminación del gran viaje, ¿no? Se acabó, lo que hacemos es una suerte de despedida como un reconocimiento. Ahora, el recipiente donde la transformación alcanza la máxima expresión es justamente la copa del Santo Grial, ¿no? Por eso piensa Pancho que hay muchas historias en relación a él, ¿no? Que rejuvenece, que tiene muchos detalles, es decir, la copa del Santo Grial transforma. La copa del mundo, de los mundiales, produce exactamente, inconscientemente, esa misma estructura. ¿Quién levanta la Copa del Mundo después de cada 4 años, Pancho? Deja de ser un deportista y se empieza a convertir en un mito. Así nosotros tenemos imágenes icónicas, ¿no? Pelé levantando la copa, Maradona levantando la copa, Zidane sobre todo porque terminaba con una hegemonía brutal, ¿no? Sudamericana. El bueno de Messi, que quizás para muchos se ha convertido en el mejor jugador de la historia del fútbol. Cristiano Ronaldo no tiene todavía esa imagen, ¿no? Pero piensa, Pancho, que ahora justamente mucho del mundo del fútbol y que ha dividido quizás sus pasiones entre Messi y Cristiano Ronaldo, están a la espera eso, ¿no? De que Cristiano sea este siguiente gran superhéroe que levante la copa, ¿no? Cada generación al final, cada 4 años empieza a construir un nuevo héroe, ¿no? Estos héroes terminan ocupando un lugar muy parecido al de los santos. Y es muy paradójico, de hecho, las figuras cuando sobresalen dentro de los partidos, ¿no? Dentro de los equipos de fútbol. Piensa, Pancho, que paradójicamente muchas de las sociedades que vivimos problemas políticos y que estamos cansados, de hecho, de las figuras políticas, cuando ocurre alguna hazaña deportiva, sobre todo del fútbol, pensemos, no sé, un arquero ataja un penal, inmediatamente nosotros lo asociamos con la política y empiezan a manera de juego, de piada, de chiste, pero lo ponemos como presidente, ¿no? Es candidato a presidente. Extrapolamos su vida, ¿no? Es decirle que ya lo subimos dentro de una palestra mayor.
Y bueno, imagínate que ya lo queremos presidente, algunos ya los empiezan a considerar inclusive santos, porque el fútbol es un rito ceremonia, ¿no? Justo lo que hemos estado conversando durante todo este programa. Así yo quisiera un poco ya dar cuenta de la despedida, Pancho, de mi despedida en esta semana nueva de Futura, diciendo que el fútbol quizás no necesariamente es un deporte, ¿no? Antes hicimos ya esta disección maravillosa de la gente que asiste, ¿no es cierto? Y que tú nos presentabas esta palabra maravillosa del griega, ¿no? De los vigilantes, el egregor, ¿no es cierto? El egregor será todo el graderío, pero también tenemos a los que ejecutan la ceremonia, que son los grandes héroes, ¿no? Estos que se van a convertir en una posibilidad de santos o de grandes guardianes de las mismas democracias. Entonces, creo ahora firmemente, queridos amigos y Pancho, que el fútbol es una de las formas más sofisticadas que ha encontrado la humanidad para producir identidad, pertenencia, emoción compartida, pero también no podemos dejar de lado que puede convertirse en un gran proceso de alienación. Nos enajena también el fútbol. Cuando entramos dentro de los procesos de la ceremonia del mundial, nada importa. Importan solo los partidos de fútbol. Y aquí ha ocurrido muchas veces, Pancho, que justamente estos tiempos de ceremonia son ocupados por dictaduras, por presidentes, para ejecutar sus procesos más degenerados, sus leyes más podridas. Son justamente cuando nosotros vivimos quizás bajo el aletargo de estas grandes ceremonias, ¿no? Carlos Marx decía que la religión es el opio de los pueblos. Y luego te comentaba este gran pensador latinoamericano, uruguayo, Eduardo Galeano, decía, el fútbol es el opio de los pueblos latinoamericanos. Entonces, lo importante será distinguir que estamos dentro de una ceremonia, distinguir que somos animales simbólicos, distinguir que el fútbol quizás es la ceremonia, acontecimiento más importante de la humanidad y que nos ha acompañado, como te decía Pancho, al menos con la crónica más antigua que conocemos de Chuli, este japonés que te dice son 1000 años antes de Cristo. Entonces, al menos podríamos estarle rastreando 3000 años a esta gran ceremonia del fútbol, ¿no? Una ceremonia que está dando cuenta en la modernidad también quiénes somos. No está exento entonces la FIFA de corrupción, de corruptela. Piensa también todo lo que el FBI hace muy poco decretó, ¿no? Dentro de estos grandes negociados. Pensemos todas las elucubraciones que se están haciendo en relación a la selección argentina, a que se está creando el gran mito del Messi como el Messi superhéroe, ¿no? Y es que sí, necesitamos de héroes, Pancho, necesitamos relatos, necesitamos rituales. Y el fútbol se ha convertido quizás en esa posibilidad actual de encontrar esos relatos comunitarios que nos junten, también que nos separan, obviamente. Ahora se vienen partidos de ida y vuelta, ¿no? Y las selecciones ya se están mirando como rivales. A Ecuador le tocó México, y entonces esperemos pasar por encima de México, no con un gesto necesariamente de arrogancia, sino dentro de esta ceremonia. Y que esto otra vez se convierta en esa gran coalición ecuatoriana o sudamericana que nos dé identidad, que nos permita también generar, de alguna manera, te decía Pancho, reconocimiento de quiénes somos. Me despido entonces en este programa maravilloso sobre el fútbol, sobre los ántropos del fútbol. Algún rato también será bueno que hagamos una distinción también con la corruptela de la FIFA. Nos esperará un programa sobre eso. De momento, les dejamos esta reflexión de la ceremonia, acontecimiento del fútbol. Piénsenlo, ¿cómo lo están viviendo ustedes? ¿Cómo lo están sintiendo ahora que estamos justamente metidos en el furor del Mundial? Déjennos sus comentarios, ¿a quién están alentando? ¿Son nacionalistas ustedes? ¿Cayeron dentro del relato del opio y entonces todos están diciendo viva Ecuador? ¿O están mirándolo al fútbol como eso, como un deporte y escogieron ya a una selección que les gusta más? Lo que sea. En todo caso, vivamos esta ceremonia, acontecimiento con responsabilidad y sobre todo con el detalle ese siempre de soñar en los símbolos y de pensar un mundo mejor, querido Pancho. Gracias, amigos. Nos vemos el próximo lunes
No dejen de conectarse, no dejen ahora de suscribirse en nuestro canal, no dejen de seguirnos en el TikTok, en el Facebook, perdón, en el YouTube. Así que pronto también tendremos nuestras historias ya en Instagram. Panchito, un abrazo y nuevamente gracias por una semana más. Gracias, Santi, gracias, amigos. Y claro, como tú decías, me quedó esa idea de que los futbolistas prácticamente quisieran ser subidos de esa palestra de presidentes. Pero bueno, no estamos tan lejos. Acá en nuestro país tenemos muchos futbolistas o exfutbolistas que han llegado a tomar posiciones importantes en el gobierno. Y bueno, yo creo que no estamos muy lejos en que un presidente llegue a ser, un futbolista llegue a ser presidente del Ecuador, Santi. Porque, claro, la política está tan desgastada, está tan desvirtuada, que prácticamente yo creo que un futbolista sería mejor presidente que los que nos ha tocado. Ya que por lo menos el futbolista generalmente es un personaje que viene de abajo, ¿no? Tiene empatía con el pueblo, tiene empatía con esas personas que tienen necesidades económicas sobre todo. En cambio ahora contamos con políticos, con presidentes, con gobernantes que no tienen esa empatía, que vienen la mayoría de cunas de oro y prácticamente vienen a enriquecerse más y hacer un negocio más rentable para ellos a través de todo lo que vendría a ser el gobierno. Entonces, bueno, como digo, esperemos que algún futbolista decida ponerse esa camiseta de gobernar, de hacer algo más por todo este pueblo y poder tener de pronto algún día algún presidente, ¿no? Claro, como tú dijiste, hemos endiosado, hemos encumbrado, hemos puesto en una palestra de dioses. Tenemos a Pelé, el dios solar, a Maradona, la mano de Dios, ahora Messi, también que ya lo tuvimos como ganador del mundial. Como tú dices, esperamos que este año pueda ser de pronto Ronaldo, que creo que es uno de los títulos que le faltan, pero claro, dinero no le falta, ¿no? Pero es uno de los personajes que de pronto viene de abajo y veo que tiene mucha humildad al momento de relacionarse con ese pueblo que, bueno, necesita, como tú dices, de esos héroes, necesita esa gente que le dé esperanza, que le dé de pronto un aliento para claro, salir y poder sobrellevar, al menos ahora que estamos viviendo con todas esas desgracias. Una vez más saludando a los hermanos venezolanos que están pasando súper mal allá en Caracas sobre todo, y en toda esa zona donde ocurrió, donde es el epicentro de este desagradable acontecimiento. Que tengan esa fuerza y que, bueno, aquí analizando el fútbol, el ritual más importante del Estado-Nación, también podamos de pronto llegar con algún mensaje positivo, ¿no? De mi parte también, Santi, me despido. No sin antes decirles, amigos, que se suscriban. Como siempre, no están suscritos todos los que ven nuestros programas. No les cuesta nada darle clic al botoncito ahí de suscribirse, de darle like y de darnos sus comentarios para próximos programas y sus comentarios también de los programas que estamos sacando en estos días. Santi, nos vemos en un próximo programa. Amigos, hasta la próxima.